hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué le parece si vamos a la cita de Mateo? Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Gracias porque tu palabra no falta en nuestras vidas, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Gracias, Rey de Gloria, en esta hora, y te pedimos que tú pongas tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Padre mío, para comprender, Señor, lo que tiene que ver con la oración, Señor. La importancia de la oración en nuestras vidas, Señor, que es un arma poderosa, Padre mío, Señor, con la cual tú, Dios, mientras estuviste aquí en la tierra, Dios, peleaste y guerreaste, Señor. Gracias, Dios, en esta hora, y te pedimos que tú bendiga nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, Dios, a entender tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bueno, hermano, vamos a tomar nuestro asiento y vamos a adentrarnos al tema de hoy. En lo que ponía Dios en mi corazón en esta semana, hermanos, era hablar acerca de la oración. Hace 8 días estuvimos hablando de lo que es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, y veíamos la importancia que tiene, basado en lo que dicen Deuteronomio 11, 18 y 19, cuando dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Y ahí nos está hablando de la importancia que tenía o que tiene el poner la palabra de Dios en nuestras vidas, pero también más adelante dice: y las enseñaréis a vuestros hijos. Y más adelante dice: y las escribiréis en los postes de vuestra casa y en las puertas de tu casa. Entonces nos damos cuenta, ahí hace 8 días nos dimos cuenta cómo Dios nos hablaba acerca de la importancia que tiene nosotros sumergirnos en la palabra de Dios, poner la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hoy el Señor nos quiere enseñar acerca de la importancia de la oración que tiene en nuestras vidas, la oración como importante en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Y bueno, como introducción, hermano, yo sacaba un escrito que dice que un predicador escocés decía: mi deber es pasar las mejores horas en comunión con Dios. No puedo abandonar en un rincón el asunto más noble y provechoso. Empleo en orar las primeras horas de la mañana, porque durante ellas no hay ninguna interrupción. No descuido el buen hábito de orar antes de acostarme, pero tengo cuidado de que el sueño no me venza. Y cuando despierto en la noche, debo levantarme a orar. Es lo que decía un predicador escocés. Y más adelante, en otra historia que encontré, nos hace un recuento aproximado de unos personajes de la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó en sus vidas después de que oraron? ¿Qué fue lo que pasaba en sus reinos? ¿Qué era lo que pasaba en los alrededores? Y el escrito dice así: Moisés clamó a Dios y el mar se dividió. Josué oró a Acán y Josué oró y Acán fue descubierto. Ana oró y nació Samuel. El rey Asa oró y ganó una victoria. Daniel oró y le fueron reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore. Y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías oró y el corazón del rey se ablandó en un minuto. Elías oró y la lluvia descendió a la tierra. Eliseo oró y el Jordán se dividió. Eliseo oró y un niño resucitó. La iglesia oró ardientemente y Pedro fue libertado por un ángel. Pablo y Silas oraron y cantaron, y las puertas de la prisión se les abrieron, y etcétera, hermano. Hay infinidad de ejemplos que manifiestan el éxito en nuestras vidas de la oración, hermano, y lo podemos ver en la palabra del Señor. Y bueno, como primer punto, hermanos, ¿cuál es la manera correcta para orar? Como para adentrarnos al tema de la oración. Y Jesús mismo nos enseña la manera correcta de orar. Vamos a Lucas 11, vamos a buscar Lucas 11 del 1 al 4, y vamos a darle lectura. ¿Cómo es que Jesús nos da un modelo de oración? Dice la palabra del Señor en Lucas 11, 1, 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí en el versículo 2 dice Jesús, y les dijo, cuando oréis, dice, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Nos damos cuenta el modelo de oración que Jesús nos dejó. Y en ese modelo de oración, hermano, encontramos 5 partes. No es de que vamos a estar repitiendo todo el tiempo. Ya la mayoría sabemos que no es de que vamos a estar repitiendo todo el tiempo esta oración tal cual está, sino que es un modelo que contiene 5 partes. Y una de ellas empieza con la adoración. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, ahí empieza con adoración. Y ese es un modelo que Jesús nos dejó. La segunda parte es cuando la confesión. La tercera parte tiene que ver con la petición. La segunda parte, que es la confesión, es y perdona nuestros pecados. Le está diciendo a Dios. Está pidiendo perdón la persona. La siguiente, que es la tercera, es la petición. Cuando dice, danos el pan de cada día. Ahí está abriendo que nosotros, hay un espacio en la oración que nosotros estamos pidiendo al Señor por nuestras necesidades. La cuarta es un tiempo de acción de gracias, donde decimos, Señor, gracias por todo, pero también viene la intercesión, interceder por otros, interceder por lo que nos fallan, interceder por lo que nos hacen males. Entonces vemos esas 5 partes que vienen dentro de la oración modelo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, orar al Señor. Las 5 partes. Y fíjense, en traducción lenguaje actual, en esos versículos dice, cuando ustedes oren, digan, Padre, que todos conozcan que tú eres el verdadero Dios, ven y sé nuestro único Rey. Danos la comida que hoy necesitamos. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. ¿Nos damos cuenta en traducción en lenguaje actual lo que nos dice el Padre Nuestro? Y este punto fue cuál es la manera correcta para orar. Jesús nos lo dejó. Entonces, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, vayamos con 5 bloques, donde tiene que ver con la adoración. Comencemos a orar al Señor, adorarlo, después confesión de pecados, luego nuestras peticiones, acción de gracias y interceder por otros, hermano, que sepamos que están mal, que están en pecado, que están pasando por momentos difíciles. Y bueno, el punto número 2, hermanos, ¿por qué debemos orar? Y yo aquí escribí algunas razones por las cuales nosotros debemos de orar, hermanos. Estamos iniciando el año y es un buen tiempo como para reflexionar lo que es en la oración, así como también la semana pasada lo que es la importancia de la palabra de Dios, de la ley de Dios en nuestras vidas. Entonces es un buen tiempo para comenzar el año, hermanos, con una claridad más o recordatorio de lo que es el arma perfecta que nosotros tenemos como cristianos, hermano. Y una de las razones, la primera razón por la cual debemos de estar orando, hermano, es porque es parte fundamental. Es una parte fundamental en mi relación con Dios. Eso es lo primero. A través de ella es que Dios nos da dirección. ¿Nos damos cuenta? Sin la oración, hermano, nosotros estamos perdidos. Andamos divagando por el mundo porque no tenemos dirección. A través de la oración Dios nos va dando dirección hacia donde Él quiere que caminemos. ¿Nos damos cuenta? Pero también nos da instrucción y el poder del Espíritu Santo para hacer, en este caso, la obra de Dios, pero para nuestras vidas, vivirla en nuestro diario vivir, hermano. Aprender a tomar decisiones. La oración es fundamental en nuestras vidas. En Marcos 1:35 dice la palabra de Dios, levantándose muy de mañana. Aquí habla de Jesús. En una de las tantas veces que Jesús iba a orar, dice que Él se levantó por la mañana siendo aún muy oscuro. Y estamos hablando de que a lo mejor eran que las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro, dice que se levantó a orar. Salió y se fue a un lugar desierto y dice que Jesús ahí oraba. Nos damos cuenta cómo Jesús nos dejó ese ejemplo y le buscó Simón. Fíjense lo que dice en el 36. Y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, le dicen a Jesús. ¿Después de qué, hermanos? Después de que él venía del desierto, de haber levantadose muy de mañana, mientras todos dormían, Jesús se levantaba de madrugada y se iba a orar.
Y cuando ya todos se levantaban, ya se despertaban y ¿dónde está Jesús? Y vamos a buscarlo. Y cuando Jesús ya viene de su encuentro con Dios, de su relación con Dios, de estar intercediendo a Dios, dice que lo encontraron y dijeron, todos te buscan. Dice, y Él les dijo en el 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Después de qué, hermanos? Después de que Jesús venía de estar orando al Padre. A través de la oración Dios le estaba dando dirección, ¿te das cuenta? Y le estaba recordando el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Mientras otros dormían, Él estaba orando al Señor, buscando el consejo de Dios, la dirección de Dios. Y el resultado de eso, hermano, fue esto. Y predicaba en las sinagogas de toda Galilea. Dice, y echaba fuera los demonios. ¿Nos damos cuenta? Jesús viene de orar, viene de recibir la dirección de Dios. Dios le recuerda el propósito por el cual vino. Y después de eso dice que vino y estuvo predicando la palabra de Dios en las sinagogas. Y no solo eso, sino que libertaba a los endemoniados. ¿Fruto de qué, hermano? De su relación con Dios. Él siempre estuvo conectado con Dios. En Lucas 6:12 dice la palabra de Dios, en aquellos días Él fue al monte a orar. Fíjense, y pasó la noche. Aquí no nomás fue de mañana, unas cuantas horas. Aquí dice que pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nos damos cuenta, después de haber estado orando toda la noche, después viene y toma decisiones. ¿Decisiones de qué? De escoger a los que Él había de dejar cuando Él partiera al cielo. Nos damos cuenta, sobre los cuales Él había de depositar el conocimiento que tenía y encaminarlos durante 3 años y medio aproximadamente para que ellos siguieran las pisadas y siguieran el ministerio. ¿Nos damos cuenta? Después de qué, hermano, de que había estado toda la noche orando al Señor. O sea, Dios le estaba dando dirección a Jesús, lo que había de hacer. ¿Nos damos cuenta? Dios le estaba dando dirección y le ayudaba a tomar las decisiones que había de tomar. ¿Después de qué? De estar orando al Señor, de buscar a Dios en secreto. Como decíamos al principio, que busquemos a Dios en secreto y Él nos recompensará en público. Y lo que hacía Jesús que siempre se metía en secreto delante del Padre, hermanos, delante de Dios. Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía. Aquí es otra. Fíjate, aquí como dice, y saliendo, ¿quién? Jesús se fue como solía. O sea, era algo que hacía todo el tiempo, como solía hacerlo en otros tiempos, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Ahí sus discípulos estuvieron con Él. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice la palabra de Dios, que oró al Señor, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Nos damos cuenta? Buscando en el momento más crítico, más doloroso, la prueba más difícil que iba a pasar Jesús, que iba a ser llevado a la cruz del Calvario, que iba a pasar por todo ese martirio que Él sabía que tenía que pasar. En ese momento se refugia en Dios. En el momento más difícil de su vida se refugió en Dios, clamó al Señor y fueron las palabras que le dijo. Dice, y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Fruto de qué, hermanos? De su relación con el Padre, de que estaba sujeto a la voluntad del Padre, que buscaba a Dios en secreto. ¿Qué fue lo que pasó? Que hasta bajó un ángel y le fortalecía. ¿Nos damos cuenta? Le fortalecía, dice. Y estando en agonía, Jesús dice que oraba más intensamente todavía. Más intensamente oraba. Entre más sentía el dolor, entre más sentía que se acercaba la hora de su calvario, dice que más intensamente buscaba a Dios. Y eso, hermano, lo que a nosotros nos ayuda es entender en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando no vemos la puerta, cuando todo está oscuro, es cuando más tenemos que clamar al Señor. Y el ejemplo nos lo dejó Jesús. Jesús nos dejó un ejemplo, nos dejó un estilo de vida que Él llevó para nosotros ser como Él en eso, copiar en lo que Él hacía, hacer lo que Él hacía. Y estando en agonía dice que oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Nos damos cuenta? O sea, Jesús cada tiempo que oraba siempre pasaba algo en su vida, siempre, todo el tiempo, pero todo eso era fruto de su relación que tenía con el Señor. Fíjense, la segunda, bueno, eso tiene que ver con la primera razón de por qué orar, hermanos. Y vemos que la oración nos da dirección,
A través de la oración Dios nos habla, a través de la palabra, a través de los pastores, nos da dirección, nos da instrucción y nos da el poder del Espíritu Santo, que era Jesús lo que tenía el poder del Espíritu Santo, que a través del poder del Espíritu Santo dice que echaba fuera a los demonios. A través de la sabiduría del Espíritu Santo predicaba la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo era fortalecido, ¿no? El Espíritu Santo es el consolador, dice la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo Dios nos consuela. Y cada uno de nosotros pasamos en cierta manera en nuestra vida momentos similares a estos, hermano. Tiempos de dolor, tiempos de prueba, como por ejemplo ahorita nuestros hermanos que están en sus casas, los que están enfermos de COVID, ¿no? O algunos que ya se han reinfectado. Y por ejemplo nuestra hermana Nuris, que batalló mucho la primera vez que se infectó y que gracias a Dios ya la van a operar ahora el 5 de enero para ya poderle cerrar aquí la tráquea. Entonces, hacer una cirugía. Y ahorita esta semana está contagiada la hermana. Dime si no son pruebas muy fuertes. Que si la primera vez te dejó mal, imagínate ahorita, pero confiamos en Dios, que Dios la va a sacar adelante. Amén. Y ella también a estar orando al Señor y clamar a Dios. Y que se haga la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Y si Dios la deja con nosotros, es porque tiene un propósito muy fuerte entre nosotros, para que esté predicando el Evangelio y que ella le tocará buscar el propósito de Dios. Y si Dios decide llevarse a cualquiera que decide llevarse, ya va a estar en su presencia, hermano. Para nosotros no hay pérdidas, hermano, son ganancias. El vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Amén, hermanos. Entonces tenemos que estar confiados. Pero esa confianza solo se obtiene ¿cuándo? Cuando estamos en oración. Cuando estamos en oración, hermanos. Otra de las razones por cual estar orando, hermano, es que la oración me hace dependiente de Dios. Eso es todo, hermano, de Dios. No dependiente de la economía, no dependiente del sistema, no dependiente, por ejemplo, del esposo, la esposa, el esposo de la esposa, no. Nos hace dependientes de Dios. De Dios nos hace, ni siquiera de un país como este país, ¿no? No nos hace dependientes de este país. Nuestra vida no va a depender de cuánto me vaya bien en mis negocios o en qué país estoy, no. Va a depender de Dios solamente. Aún yo estando en el país más pobre, ahí Dios me suple mis necesidades. En Proverbios 16:3 dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Y cómo confiamos en Dios? A través de estar orando, de tener una relación con el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, dice, enderezará tus veredas. Eso es todo, hermano. Estar orando al Señor nos hace dependientes de Él, hermanos. Él suple nuestras necesidades. ¿Se acuerdan aquella vez cuando hubo una sequía tremenda en el tiempo de Elías? Cuando ya se había secado todo y saben que pues en esos tiempos dependían del agua que caía del cielo para la siembra y de lo que se mantenían los reinos, lo que se mantenía la gente. No llovía, y venían las sequías, se morían los animales, los ríos se secaban, no había siembra, todo, la semilla se moría. ¿Y qué comía la gente? No tenían, venían las hambrunas después de las sequías. Pues Elías en un tiempo estuvo pasando un tiempo, pero Dios lo protegió a través de la viuda de Sarepta. Lo vemos como Dios en medio de la escasez, en medio de la sequía, cómo es que Dios suple la necesidad de su siervo a través de la viuda. Y no solo de él, sino que hasta fue bendecida la viuda, que dice que ya nada más tenía lo último de harina para hacer el último pan, hacer el pan, comerlo y dejarse morir. Fue lo que le dijo Elías al profeta. ¿Y qué fue lo que pasó cuando el profeta llegó a su casa? Que no solo comieron ese pan, sino que hubo abundancia de aceite y de harina, hermanos. Hubo abundancia, porque Dios es el que nos hace dependientes de Él, hermano, cuando nosotros confiamos en Él. Y esto tiene que ver cuando nosotros estamos conectados bien con el Señor, cuando oramos al Señor, hermanos. Cuando nosotros oramos se desatan muchas cosas espirituales buenas en nuestra vida, pero el secreto es la oración, hermanos. Dice en Salmos 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Y quiénes somos los justos? Los que hemos creído en Jesús. Es lo que nos da la justicia de Dios, el haber creído en Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, otra de las razones es esa, que la oración me hace dependiente de Él. ¿Quieres ser más dependiente de Dios? Pasa más tiempo con Dios en oración. ¿Quieres ser más dependiente? ¿Quieres crecer más espiritualmente? ¿Quieres subir unos escalones más en la vida espiritual? Pasa más tiempo con Dios. ¿Queremos predicar más la palabra de Dios y tengamos autoridad? Pasemos más tiempo con Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Bueno, también vamos al otro que dice otra de las razones.
es que la oración nos ayuda a vencer las tentaciones, ¿no? Y aquí sí, vamos a otra vez a leer ese versículo. En Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y aquí Jesús nos está dando, hermano, la llave, el secreto para que nosotros estemos fortalecidos cuando vengan las tentaciones. Todos somos tentados con diversidad de tentaciones. La concupiscencia que hay en nosotros nos va a llevar siempre a desear algo, a tomar algo. Pero la oración, cuando nosotros oramos al Señor, como dijo Jesús, ore para que no caigan en tentación. La oración nos fortalece, hermanos. Fortalece nuestras convicciones. A través de la oración nosotros estamos fuertes, estamos vigorosos, espirituales. Y la tentación, cuando venga, hermano, no va a tener poder sobre nosotros. Satanás sabe dónde tocar, sabe qué tecla tocar para que nosotros caigamos. Pero cuando Satanás viene y toca y ve que no nos mueve, que estamos firmes, entonces él huye, se va, porque lo resistimos. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él va a venir y entonces al vernos firmes se va a ir y se va a andar por allá tentando a otros. Al rato va a volver a regresar. No descuidemos la oración, esa es la que nos fortalece, y estar orando todo el tiempo como lo hacía Jesús, nuestro Señor, nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Entonces la oración nos fortalece para no caer en tentación. ¿Nos damos cuenta? Yo antes, cuando Dios tocó mi vida, Dios me sacó de las drogas y todo ese ambiente, ¿no? Del alcohol y todo eso. Y después de 5 años, hermano, después de 5 años, yo 5 años estuve sirviendo a Dios con todo, hermanos. Como no tienes idea, me entregué a cuerpo y alma a la iglesia y estuve sirviendo. Pero en 5 años, hermano, pasé un pequeño desierto, a veces emocional, y pasas por pruebas. Y en esos momentos vino la tentación. Y a través de que estuve en un ambiente que no era adecuado para mí, que anduve con primos y anduvimos ahí precisamente en unas fechas como hoy, en Navidad y todo esto, yo aguanté mero Navidad, el no tomar, ¿no? Yo andaba cuidando a los borrachos, a mis primos y los metía, yo a todos los acosté, yo me quedé tranquilo y no pasó nada. Pero el 25 en la tarde fue tanta la presión, hermanos, y se junta de repente cuando tú vas pasando por unos tiempos en tu vida, a veces son como pequeños desiertos, no sé cómo decirlo, pero en esos momentos la presión y el decir, bueno, tomarse una copa no es malo, ¿no? A veces dicen algunos predicadores, pues una no es malo, pues no te emborrachan, solamente los borrachos se van a ir al infierno, pero el que se toma una o dos, pues no te emborrachan. Y ahí voy a tomarme una, y una pues medio me mareó y dije, bueno, y ya con eso ya tomé con eso me llevó a tomarme otra. Y cuando me tomo la segunda ya andaba mareado, ya entonces ya no tenía control de mí, ya no andaba sobrio, ya me estaba embriagando. Y ya entonces es cuando los 5 sentidos ya no razonan las cosas igual y ya todo se te hace fácil. Y me tomé la tercera, hermano, con esa fue suficiente para haberme apartado del camino de Dios un año completito. ¿Por qué? Porque eso me llevó a tomar más, al rato a buscar la droga otra vez. Una vez que me volvió a atrapar la sensación esa, porque te atrapa otra vez, la sensación de estar haciendo eso, ya no te suelta tan fácil, hermano, y es difícil. Entonces yo descuidé mi vida espiritual, me dejé llevar por la tentación, caí y Satanás sabía dónde tocarme y me arrastró por un año. Porque me descuidé en la oración, porque ya no estaba fortalecido. Porque cuando venía 3 o 2 años atrás, yo estaba firme, gracias a Dios y todo, y venía la tentación y nada, no hacía nada. Pero supo cuándo llegar. Y es que Satanás es bien paciente, hermano, está esperando ahí en la puerta. Ahí puede estar toda la eternidad esperándote para el momento en el que estés débil, llegar. Él sabe. Por eso nosotros debemos estar alertas, saber que la oración me fortalece para no caer en tentación, cualquier tipo de tentación, hermanos. A ver, ya le doy gracias a Dios que más adelante me perdonó, me arrepentí, Dios me restauró y ya gracias a Dios ya llevo casi 16 años, hermano, que no he vuelto a tomar, no he vuelto a hacer nada. Pero eso me dejó un mal sabor de boca ese tiempo y ¿cómo se dice? Como que si me hubiera vacunado. Porque se siente horrible, hermano. Volteas para atrás y dices, wow, te sientes avergonzado delante de Dios. Esas pruebas te avergüenzan, hermano. Pero a veces Dios lo permite, a veces son necesarias. No es de que, vamos a hacerlo, no. Pero ya si lo hizo uno, tampoco es vivir condenado. Es pedir perdón a Dios, saber que Dios me ha perdonado y seguir adelante. Levantar a la vista otra vez y vámonos. No quedarse ahí en el piso tirado. Y bueno, eso tiene que ver con la tentación, una de las razones más. La siguiente, hermano, es
La siguiente razón de por cuál orar es que la oración nos ayuda a vencer, hermano, las tentaciones. Bueno, si ya lo vimos, tiene que ver con, nos aleja, hermanos, del afán. Nos aleja del afán, trayendo como resultado la paz de Dios a nuestro corazón. Cuando hay afán, hermano, en nuestro corazón, quiere decir que no está la paz de Cristo en nosotros, porque estamos afanados por querer, por todo lo que pueda estar uno afanado. En Filipenses 4:6 dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Nuestras qué, hermano? Vuestras peticiones. ¿Y qué es una petición? Es una oración. O sea, por tanto, no estar afanados, sino que tener siempre nuestras peticiones, nuestra oración delante del Señor, delante de Dios, en toda oración, fíjense, y ruego con acción de gracias. En el 7 dice, y la paz de Dios, dice, y la paz, después de que estar orando a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos damos cuenta de la importancia que tiene la oración para nosotros. Si dices tú, yo como que me estoy afanando mucho, pero a veces esa es una esclavitud, hermano, el afán de la vida. Entonces, ahí tenemos que orar al Señor, nos falta oración, para que todo eso, hermano, nos vaya limpiando Dios. A través de la oración Dios nos limpia, hermano, ya vimos varias cosas, y esa es una más. Fíjense, estos jóvenes tenían confianza y la paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones. Y te estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, que son los tres amigos de Daniel, ahí en Daniel 3:16. Fíjense, respondieron ellos tres al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, sobre el asunto de que el rey le estaba diciendo, adoren mi estatua, si no los voy a echar al horno hirviendo de fuego. Y ellos le dicen, no es necesario que te vamos a contestar. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, los librará. Fíjense cómo le dice, esa es confianza, hermano, esa es tener paz en el corazón, eso es tener fe en Dios. Y dice, y después de eso dicen, y si no, o sea, si no nos librara y nos muriéramos en el fuego, dice, oh rey, que no te serviremos a tus dioses. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La fe, hermanos, que ellos tenían provenía de estar todo el tiempo en oración al Señor. Aquí nos habla de Daniel, que él oraba 3 veces al día. Yo no dudo que estos 3 jóvenes también oraban sus 3 veces al día, que tenían una relación con el Señor. Y fruto de esa relación con Dios, de esos tiempos de oración, venía esta fe firme, hermanos. Firme así. No me importa si me echas al fuego. Dice que Nabucodonosor calentó 7 veces más el fuego para que los echaran. De hecho, hasta los soldados que los aventaron en ese momento los consumió el fuego. Era tan fuerte el fuego que había en ese momento en ese horno, hermano, que hasta ellos mismos fueron consumidos. Pero no les pasó nada en el horno. La historia la conocemos. Ahí Jesús, ahí Dios los guardó, producto de qué, hermanos, de su relación con Dios. ¿Nos damos cuenta? Qué bonito es. Y bueno, esas son las razones, hermano, de las cuales nosotros, por eso nos tenemos que mantener en oración, porque es parte fundamental de nuestra relación con Dios, para tener el poder del Espíritu Santo, para vencer, para tener palabra, para predicar a otros, para tener la autoridad sobre los demonios, la autoridad que solamente el Espíritu Santo da. También dice que es la oración, que la oración me hace dependiente cada vez más de Él, y también dice que me fortalece para no caer en las tentaciones. Amén. Y bueno, vamos al punto número 3. Oraciones que Dios escucha y las que no, las que sí escucha y las que no escucha, hermano. En eso también tenemos que aprender. Oraciones que no escucha. Vamos primeramente, algunas oraciones que Dios no escucha. Los que no obedecen la palabra de Dios. Aquí nos tenemos que dar cuenta, hermanos, la importancia que tiene el obedecer la palabra de Dios. Dice en Proverbios 28, versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de estar caminando dentro de la voluntad de Dios. Porque si yo no camino dentro de la voluntad de Dios, entonces mis oraciones no son escuchadas. Como Jesús muchas veces lo dijo de los fariseos.
que sus oraciones no eran escuchadas. Y aquí nos está diciendo en el proverbio que si yo no estoy en la ley, si yo no estoy viviendo dentro de la voluntad de Dios, entonces mis oraciones, dice la palabra de Dios aquí en Proverbios, que son abominables delante de Dios. Entonces la importancia que tiene que yo me mantenga, como lo decíamos hace 8 días, la importancia que tiene que la palabra de Dios esté en mi vida, en la vida de los hijos, y en mi casa se cree un ambiente de palabra de Dios, de la ley de Dios, de los frutos del Espíritu Santo, que haya gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe en mi hogar. Pero eso solamente se crea, hermano, a través de estar escudriñando las Escrituras, pero como lo estamos viendo hoy, a través también de la oración, de estar orando al Señor. ¿Para qué? Para que mis oraciones no tengan estorbo, hermanos, y para que mis oraciones... Hay una parte en Apocalipsis donde dice que el incienso que subía delante de Dios eran las oraciones de los santos. ¿Nos damos cuenta? De los santos, de los que clamaban por sus vidas, oraciones que hacían los santos. Entonces tengamos cuidado, hermano, para que nuestras oraciones sean un olor grato delante del Señor, que suban delante de la presencia de Dios. Pero eso solamente es cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cada uno de nosotros. No somos perfectos, pero sí tenemos que apegarnos cada vez más a la voluntad de Dios, hermanos. Fíjense, el segundo, ahora una segunda de por qué Dios no escucha las oraciones, o cuándo es cuando Dios no las escucha: los que viven haciendo el mal. En Isaías 1:13 dice la palabra de Dios: no me traigas más vana ofrenda. Aquí le está diciendo al pueblo, hermano, sabemos cómo era el pueblo de Israel, era bien necio, era un pueblo rebelde, pero Dios nos lo dejó aquí plasmado en las Escrituras para que cada uno de nosotros hoy aprendamos a no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Tenemos que ser diferentes que el pueblo de Israel. Dice, y al pueblo de Israel le decía: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. O sea, todo lo que hacía religiosamente el pueblo de Israel, hermano, Dios lo desechaba en ese momento, solo en ese momento específicamente. Ahorita lo vamos a ver por qué. No lo puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice Dios. Yo no voy a oír. Mientras ustedes, pueblo rebelde, sigan viviendo en rebeldía, yo no voy a escuchar sus oraciones, le decía al pueblo de Israel. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, delante de mis ojos. Y aquí Dios empieza a decir por qué. ¿Por qué les decía que sus manos estaban sucias? ¿Por qué les decía que sus oraciones eran abominación delante de Dios, que no las soportaba, que no subían como un olor fragante delante de Él? Al contrario, el olor que subía delante de Dios le molestaba, hermanos, del pueblo de Israel. ¿Por qué le molestaba? Por esto dice: limpiaos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, porque había iniquidad en el pueblo de Israel, hermanos, de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, les dice Dios. Quiten la iniquidad, dejen de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Nos damos cuenta, hasta le está dando una lista de las cosas que deben de quitar para que sus oraciones lleguen delante de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios, hermano? Que Dios mismo nos dice a nosotros: quita esto de tu vida. Quítalo. ¿Para qué? Para que tus oraciones lleguen delante de mí y te vaya bien. Aplica la palabra de Dios en tu vida. Fíjense, yo sacaba el significado de juicio en el diccionario. Dicen que es facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Es lo que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestra vida, el juicio. Distinguir lo bueno de lo malo. Dice que la palabra restituir dice que quiere decir devolver una cosa a quien lo tenía antes. Restituir, hermano, por ejemplo, si nosotros hemos dañado a alguien, la manera en cómo podemos nosotros restituir es pidiéndole perdón. Si tú como padre has dañado a tus hijos, pídele perdón a tus hijos. Si tú como esposa has dañado a tu esposo, pídele perdón a tu esposo, o viceversa. Si tú joven has dañado a tus padres, pídeles perdón. Restituye. Si hemos robado algo, regresemos lo que hemos robado, pero siempre tratemos de devolver el daño que nosotros hemos hecho, devolverlo con un bien. O sea, si yo le fallé a alguien,
Mi obligación como hijo de Dios es ir y pedirle perdón, tratar de sanar lo más que puede esa herida, poner a la persona delante de Dios y que Dios sea el que esté obrando. Pero hay que restituir, hermanos. Eso le agrada al Señor. Y sinónimos de restituir, hermano, es devolver, reponer, reintegrar, retornar y restablecer. Nos damos cuenta, tenemos que aprender a restituir, hermano, a restituir todo el daño. Una vez un varón se acercó con uno de los pastores en la iglesia que estaba en México y le decía: es que mis hijos me odian, yo ya acepté a Jesús y todo, pero ellos me siguen odiando, mi esposa no me quiere, me reprocha todo el tiempo el daño que les hice. Y el pastor, pues yo estaba ahí y le dice: ¿sabes qué? Dice: mira, hay una ley que Dios estableció para justos e injustos, y la ley dice: lo que siembras, cosechas. Tú estás cosechando lo que por muchos años sembraste en el corazón de tu familia. Ahora aprende a restituir. ¿Qué daño les has hecho? Bueno, trabaja para revertir eso con el poder del Espíritu Santo, y que Dios te va dando sabiduría, pero aprender a restituir, hermano. Entonces ya cuando tú tienes claro eso, dices: wow, sí es cierto. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar la semilla que venía sembrando. Y tú sabes que cuando se siembra, no se ciega luego al otro día, hermanos. Para cegar puede pasar tiempo. ¿Nos damos cuenta? En la siembra normal, tú siembras, ¿qué más o menos cuando se siembra la semilla? Creo que en mayo, no sé, por ahí esas fechas, y hasta septiembre vienes a cosechar fruto, unos meses después. Hablando más o menos del maíz y ese tipo de siembras. Nosotros cuando empezamos a sembrar lo correcto, a lo mejor no vamos a cosechar luego, hermanos. Tardan años a lo mejor para sanar el corazón de las otras personas, hablando de cuando herimos a alguien o a la familia, pero sí en algún momento va a haber un fruto, en algún momento va a haber algo que va a venir a brotar. ¿Fruto de qué? De lo que tú estás sembrando, va a venir. Y todos los días tomamos decisiones, nos damos cuenta. Entonces, si hemos cuidado mal a los hijos, si has cuidado mal a tus hijos, simplemente cambia la semilla, o sea, cambia de dirección y empieza a sembrar buena semilla al consejo de Dios, para que el día de mañana coseches buenos frutos. Otra de las razones, o más bien dicho, otra oración que Dios no escucha, hermano, los que no dan caridad. Y bueno, aquí dice Proverbios 21:13: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces tenemos que aprender a dar a otros, porque si yo cierro mi corazón a ayudar a otros, hermano, entonces Dios también va a cerrar y no va a escuchar mis oraciones cuando yo esté delante de Él. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y bueno, las oraciones que sí escucha, las que Dios sí escucha. Y del otro, pues aprendemos también que es todo lo contrario, ¿no? Lo que Dios sí escucha. Dice, la de los humildes. En Lucas 5:8 dice la palabra de Dios: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y eso sabemos que lo hizo cuando hubo la pesca milagrosa, ¿no? En Lucas 18:13 dice: mas el publicano, o no, esa es una cita, hermano, donde está demostrando que Pedro fue humilde cuando vio lo que Jesús hizo. Él fue humilde y puso delante de Dios. Y vemos la trayectoria de Pedro con Jesús, hermano. O sea, Jesús no se equivocó a tomar a Pedro como uno de sus apóstoles, porque veía el corazón, la humildad que había en su corazón. Que tenía que tratar con su carácter, sí, pero él veía la honestidad que había en su vida. Y Jesús lo iba a llevar de perfección en perfección, para que un día fuera para utilizarlo como buen instrumento. En Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ahí vemos una acción de humildad, de sencillez. Y en el 14 dice: os digo, dice Jesús, que esta persona que se humilló, dice que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando nosotros nos enaltecemos, hermano, nuestras oraciones tienen estorbo. Jesús nos lo está diciendo aquí. Otra manera de nosotros acercarnos delante de Dios y que mis oraciones sean escuchadas es de que yo tengo que trabajar en mi humildad, ser humilde, ser sencillo de corazón, reconocer que solamente dependo de Dios. Amén. Y fíjense, otra oración que Dios sí escucha es la de los justos. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí justo, hermano, yo sacaba del diccionario del griego, que es una palabra que es dikaios,
que quiere decir equitativo, es una persona equitativa en carácter o en acto. Por implicación dice que es inocente, santo, absolutamente o relativamente justo. Nos damos cuenta, es una persona que busca a Dios, es un santo. ¿Y qué es un santo, hermano? Es una persona apartada para Dios. Eso es lo que es un santo. Somos apartados para Dios. Y esa es una persona. Entonces, si tú has sido apartado para Dios, eres una persona que ha sido santificada por la sangre de Cristo, y entonces tus oraciones, hermano, tienen entrada delante de Dios. Cuando tú oras por alguien más, Dios contesta las oraciones. Entonces, nomás nosotros tenemos que analizarnos para ver si estamos dentro de. Dice que equitativo es un adjetivo que significa algo relativo o perteneciente a la equidad o a la igualdad, la justicia o la imparcialidad. Los sinónimos de justo, dice que de equitativo, perdón, es imparcial, recto, ecuánime, justo, honrado, íntegro y moderado. Los antónimos, que es lo contrario, es que es una persona parcial e injusta. Y bueno, otro motivo, de cómo Dios sí escucha nuestras oraciones, hermano, es la de los que permanecen en su palabra. Y aquí es muy importante, Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la ley del Señor, que era lo que estudiábamos la semana pasada, que tenemos que permanecer en la ley del Señor, la importancia de guardar la palabra del Señor. Y si permanecemos viviendo en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, entonces nuestras oraciones, hermano, no van a tener estorbo. Dios las va a escuchar, Dios las va a escuchar. Y bueno, la otra sería la de los afligidos. Bueno, permanecer, hermano, yo sacaba del diccionario que es una palabra griega que es menó, que es quedarse, es esperar, es morar, durar, permanecer, perseverar, persistir, quedar, retener y revivir. Entonces yo tengo que perseverar en la palabra de Dios, hermano. Tengo que persistir en la palabra, tengo que quedarme en la palabra de Dios, tengo que retener la palabra de Dios y tengo que vivir la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir permanecer, hermano. Entonces, si yo vivo, si yo retengo la palabra de Dios, si yo me quedo, si yo persisto en la palabra de Dios, si yo estoy permanente en la palabra de Dios, hermanos, si yo moro en la palabra de Dios y yo me quedo en la palabra de Dios, entonces, hermanos, ahí yo estoy permaneciendo. Yo estoy permaneciendo, eso es permanecer en la palabra del Señor. Y bueno, también otra oración que Dios sí escucha, hermano, es la de los afligidos. En Santiago 5:13 dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Entonces, si uno está afligido, hermanos, en este momento, dice la palabra del Señor que Dios escucha nuestras oraciones, la de los afligidos. Amén. Amén. Y bueno, fíjense cómo es la palabra de Dios, que nos da dirección con respecto a cómo Dios escucha nuestras oraciones, para que nosotros tengamos cuidado y trabajemos en eso. Y bueno, ya como último tengo 4 puntitos muy pequeños de... Nosotros tenemos que orar a Dios, hermano, en cualquier momento, en cualquier situación. Como ya lo hemos venido viendo en algunas citas bíblicas, el ejemplo que nos dejó Jesús. Entonces vamos a ver rápido. Dicen que el profeta Daniel desafía el edicto del rey al orar a Dios. Daniel 6:10 dice la palabra del Señor: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y Daniel oraba en este momento, pero la situación que estaba viviendo Daniel no era una situación como en otras veces, que llegaba y oraba y no pasaba nada, en el sentido de que en ese momento se había dado un edicto del rey, que cualquiera que buscara a sus dioses dentro de determinado tiempo iba a ser echado al foso de los leones, ¿no? Ya esa historia no la sabemos, y vemos que en medio de esa situación Daniel no le importó, hermanos, no le importó, así como no le importó a los 3 jóvenes estando enfrente del horno de fuego delante de Nabucodonosor, que dijeron: no vamos a adorar tu imagen, no importa que en esto nos vaya la vida. En ese momento Daniel, con su acción, demostró que no le importaba su vida. ¿Te das cuenta? Él comenzó a orar al Señor y lo encontraron, y sabían sus enemigos que iba a estar orando, sabían ellos, y por eso fue que le tendieron esa trampa y engañaron al rey para que sellara ese edicto, y no le importó a Daniel, y Daniel oró como otras veces, sabiendo que en eso le iba la vida.
y fue echado al foso de los leones. Nos damos cuenta y conocemos la historia, cómo Dios guardó su vida aún en medio de ese peligro, de ese acto de muerte que ya era un acto ya, hermanos. Daniel en ese momento era que iba a morir, porque estás enfrente de un león y pues no te va a acariciar, no te va a agarrar a besos, te va a despedazar, hermanos. Entonces nos damos cuenta. Entonces Daniel en ese momento era para muerte ya, pero ¿quién lo guardó? Dios. ¿Por qué? Por su fidelidad. Ahora, Dios pudo haber permitido que muriera, claro, permitió que muriera Esteban. Permitió que Esteban muriera apedreado por los maestros de la ley de aquellos tiempos. Pero es la voluntad de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero en este caso con Daniel, Dios lo guardó. Porque tenía propósito todavía más con él aquí. Y lo guardó y él murió de viejo. ¿Nos damos cuenta? En su vejez. Le sirvió creo que a 2 o 3 reyes. Imagínate, para haber servido a 3 reyes como una persona sabia, como Dios lo respaldó. ¿Por qué? Porque oraba al Señor. Oremos al Señor, hermanos, en lo individual, como familia, como congregación. En eso, hermano, está el poder de Dios. ¿Nos damos cuenta? Y dice, hay otro hermano, es el profeta Jonás clama a Dios desde el vientre del gran pez. ¿Nos damos cuenta? Jonás llegó a ese pez, al vientre de ese pez, hermano, por rebelde. ¿Nos damos cuenta? Daniel no llegó al foso de los leones por rebelde, él llegó por fiel a Dios. Pero en este caso nos damos cuenta que Dios escuchó hasta la oración de Jonás, que por rebelde estaba ahí en el vientre del pez. Y dice en Jonás 2:1, dice entonces que oró Jonás a Jehová su Dios. Dice que desde el vientre del pez, hermano, nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Dice que estaba allá adentro, hermano, ya estaba en lo más profundo del mar. Y ahí Jonás oró y Dios escucha su oración. Y ya conocemos la historia y vemos cómo Dios otra vez le da otra chance, ¿no? Para que órale, va a hacer el trabajo que te mandé que hicieras. Y vemos cómo Jonás oró, hermano, estando ahí. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, hermano? Que aunque en algún momento nosotros caigamos en una tentación, si en un momento resbalamos, no te olvides de Dios. Clamemos al Señor, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y esa oración, hermano, es un pueblo, se lo dice a un pueblo pecador, un pueblo que es el pueblo de Israel, que en esos tiempos estaba mal. Dice, pero tú clama a mí y yo te voy a responder, le dice, en medio de tu rebeldía, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si aún estamos pasando por ese tiempo, no pensemos que ya estamos perdidos. Ahora, en otra parte de la Biblia dice, hijitos míos, no pequéis, ¿no? Dice Pedro, Pedro, y si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. ¿Nos damos cuenta? Entonces tampoco sintamos de que si caemos en una tentación, o ya, no sé lo que haya sido, hermano, hay desde pequeños pecados hasta que delante de Dios todo es pecado, pero en nosotros sabemos que no lo vamos a decir una mentirita que irse un viernes, sábado y domingo a un bar y emborracharse y meterse con prostitutas, no es lo mismo en gravedad. Entonces nos damos cuenta, pero delante de Dios tanto es el pecado la mentira como es pecado lo otro, pero nosotros sabemos que es más grave lo que cometió la otra persona. Entonces, aún estemos en ese punto ahí, clamemos al Señor y Él nos escucha y Él nos ayuda y nos vuelve a sacar, nos saca. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que cayeron, como David y otros personajes, y Dios los escuchó y los levantó y los restauró. ¿Amén? Entonces tenemos que tener esa confianza y esa esperanza en Dios, que esperemos que nunca caigamos, que siempre estemos firmes. Pero pues si llegase o alguien aquí viene de tropiezo en tropiezo, pues pídele al Señor que Dios te fortalezca, fortalece tu oración en Dios, dile al Señor que te levante. Y el otro dice que Jesús nos dice que oremos por nuestros enemigos. Fíjense, algo muy importante, hermanos, porque fue lo que hizo Jesús. Pero yo os digo, dice Jesús en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos damos cuenta de la importancia que tiene. ¿Es fácil hacer esto? No es fácil, hermano, no es fácil. Una persona que a la mala te quita un terreno y de repente hasta el juez le da el favor porque le soltó un dinero, no es fácil decirle te perdono y voy a orar por ti. O sea, no es fácil porque en ese momento la ira se adueña de ti. Y en tu mente vienen pensamientos de querer hacerle algo a la persona porque injustamente te hizo un mal. En México vemos muy cotidianamente eso casi todo el tiempo de los jueces que se venden y te meten a la cárcel con mentiras. ¿Por qué? Porque aquel tiene dinero y soltó dinero y tú que eres inocente te mandan a la cárcel y vemos cosas injustas siempre, todo el tiempo, ¿no? Compañeros en el trabajo que son injustos, patrones injustos. Aún en el ministerio nos encontramos con personas injustas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Orad por ellos.
Ora. Y perdónalos, ¿no? Y perdonemos sus vidas. Y oremos al Señor y pongámonos delante de Él. Y bueno, en el 4, ya nomás el 4 para terminar, dice que Dios contesta las oraciones de una manera sorprendente. En Hechos 4:31 dice la palabra de Dios, cuando hubieron orado, hermanos, y aquí estamos hablando de la iglesia en sus inicios, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? El pueblo de Israel en ese tiempo tenían el asedio de Roma, tenían el asedio de los doctores de la ley, de los fariseos, y estaban como metidos en temor, hermano, porque había una persecución tremenda. Imagínate, después de haber matado a Jesús, llevarlo a la cruz, y después el asedio del pueblo y todo. Entonces, ¿cómo estaba la iglesia? La primera iglesia, cuando apenas estaba brotando, estaba con temor, estaba nerviosa, estaba, no sé, ataques de ansiedad y todo, ¿no? Y más cuando ven que meten a Pedro a la cárcel y todo lo que están sufriendo en ese momento. Pero ¿qué hicieron, hermano? Oraron a Dios, oraron al Señor, se refugiaron en Dios. Y en ese momento Dios les responde de una manera poderosa, hermano. El lugar donde estaban, hermano, dice que tembló, se empezó a mover todo. Y dice que empezaron a ser llenos todos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que hablaban con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Entonces lo que trae como resultado esto, hermano, es que Dios nos da valentía, nos da la fiereza, hermano, espiritual, no violenta como lo hacían los católicos, que la Santa Inquisición y tanto rollo extendiendo el catolicismo, pero matando a medio mundo. No, esa no es la manera. La manera es a través de la oración, de predicar el Evangelio, aunque en eso te vaya la vida. ¿Nos damos cuenta? Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Y Dios responde las oraciones del justo. ¿Nos damos cuenta? Nomás nosotros tenemos que tener cuidado que estemos dentro de, hermano, para que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Y eso es lo que Dios nos pide en este día. Ponte dentro de mi voluntad y yo voy a escuchar tus oraciones. Ya vimos varios ejemplos. ¿Cuándo es cuando Dios no escucha nuestras oraciones? Y todo lo que tiene que ver con ese tema. Entonces, clamemos a Dios y tenemos que ver, hermano, que es importante la oración para nuestras vidas. La importancia que tiene, como hace 8 días veíamos, la importancia que tiene el que nosotros, la palabra de Dios en nuestras vidas, como también esto. Ya el pastor nos hablaba semanas atrás de Navidad y haciendo un poco ahí de reflexión con respecto a los días de Navidad y todo, y que Jesús sí es Dios y todos esos temas. Yo por eso ya no toqué esos temas. Pero Dios ponía en mi corazón esto, que tenemos que reafirmar esto, hermanos. La palabra de Dios primeramente, la oración también, tenemos que reafirmarnos, tú como familia, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos de persecución, vamos a decirlo, no doctrinal, pero sí de que quieren hacer algo, hermano, y que están tramando hacer algo con la población. Ahorita en esos tiempos, cuando hermanos tenemos que estar refugiando en la palabra de Dios, más tenemos que estar como familias en lo personal, como congregación, estar orando al Señor, clamando a Dios. Queremos un lugar nuevo para congregarnos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Orar al Señor, clamar, que Dios nos dé un lugar donde podamos tener libertad para tener nuestros días de servicio de la semana, para que no estemos ahorita corriendo porque ya llegaron los de la otra iglesia, y para que no nos estén ahí llamando la atención cuando tenemos más tarde, no nos estén regañando, ¿va? Entonces, queremos libertad en eso, hermano, pues clamemos al Señor. Ya vimos a través de las Escrituras que Dios responde, hermano. Solamente hay que estar, ¿qué? Dentro de su voluntad. Dentro de su voluntad, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie mientras te voy dando la conclusión, hermano, del tema. Y bueno, algunos otros predican en este día como, no sé, cuáles son tus metas de este año y todo ese tema de resoluciones. Y está bien, hermano, tener metas, ¿no? Es bueno tener metas y decir, no, pues este año me voy a ir al gimnasio, ahora sí, yo voy a empezar mi dieta el lunes, vamos a ver cuánto duro, ¿no? Pero yo pienso eso, ¿no? Y algunos tenemos metas y está bien, no es malo. Pero Dios ponía en mi corazón esto, hermano. Yo creo que la meta que nosotros podemos plantarnos en este tiempo peligroso, tiempos difíciles y que son los últimos tiempos, es adentrarnos sumergirnos en la palabra de Dios, que fue así lo que vimos, como hoy lo que vimos en la oración. La palabra de Dios y la oración son las armas poderosas que tenemos, y de ahí, hermano, de ahí va a ser una fuente. Que a lo mejor tú te habías planeado ciertas metas, ciertos propósitos este año, pero Dios te va a hablar ahí, hermano. Y a lo mejor te va a decir, a ver tus metas. Y tal vez las hagas así, hermano. A ver tus metas. Las va a tirar.
estas son mis metas para ti, eso es lo que quiero para ti. Yo hoy puedo decir, yo quiero hacer esto, pero a lo mejor en ese tiempo de oración Dios me habla y me cambie todos mis planes. Yo no lo sé, Dios lo sabe, nos damos cuenta. Pero ¿cuándo lo voy a descubrir? Cuando yo me meta en oración con el Señor. Amén. Cuando yo le diga al Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Yo aquí estoy, Señor. La conclusión de este tema, hermano, es que la oración es fundamental en nuestra vida. Y si queremos que Dios respalde todo lo que hagamos en su nombre, es importante que analicemos nuestra vida primeramente y la pongamos en orden para que no tenga estorbo nuestras oraciones y así dar mejores resultados como hijos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Dios. Porque tu palabra no falta en nuestros corazones, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios, que cada día nos va reafirmando más y más, Señor. Gracias porque nos estás preparando, Dios, para estos tiempos peligrosos, Señor. Tiempos, Dios, que donde a lo mejor va a escasear tu palabra, Dios, donde va a haber persecuciones. Tiempos, Dios mío, donde el hombre está haciendo maquinaciones, Dios, para destruir al hombre, Señor. Donde Satanás se está metiendo cada vez más y está ganando terreno, Dios. Pero tú nos has dado tu palabra, Señor. Y nos has dado el poder de la oración para defendernos, Señor. Esas armas poderosas en ti, Señor. El poder de tu palabra, Señor. Y el poder de la oración, Señor. La importancia que tiene, Señor, el clamar a ti, Dios. Y el escudriñar tus escrituras, Señor. Gracias por tu palabra, por ese regalo que nos has dado, ese recordatorio a muchos de nosotros, Señor, en este fin de año, Dios, y en este inicio de año nuevo, Señor. En esta hora ponemos nuestras vidas, Señor, nuestro corazón en tus manos, rogándote, Dios, que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Que no permitas, Señor, que Satanás nos distraiga, que los afanes de la vida, Señor, sino que nos centremos cada día en tu palabra, Señor. Que nos centremos cada día en la oración, Señor. Ayúdanos a comprender, Dios, la importancia de esto en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Padre mío, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ahí en tu lugar, dile a Dios, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, mi Dios poderoso, a entender, a comprender, Señor, a llevarlo, Dios, a ponerlo por obra, Señor. Enséñame, Señor, tú guíame, Dios. Ora, Señor, ora a Dios y dile, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre eterno, Dios. He comprendido, Dios, que la oración y la lectura de la palabra son la fuente, Dios, del poder de tuyo, Señor. Son la fuente, Dios, de la misericordia, del amor, de la paz, del gozo, Señor, de la justicia, Señor. Dios, aquí estamos como congregación rogándote, Dios, que tú bendiga nuestras vidas, que bendigas este año que estamos comenzando, Señor, y que este año demos más fruto, Dios, del que veníamos dando, Señor. Que en este año, Padre mío, tú bendigas, Dios, nuestros hogares, Señor, nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes y nos lleves por caminos, Señor, por tus senderos, Señor, como dice tu palabra, Dios, por tus senderos, Padre mío, Dios, por tus caminos, por tus sendas, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Cada día ayúdanos, Padre eterno, Dios. Ahí en tu lugar, dile, Dios, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Yo me comprometo, Padre mío, Señor, a ponerla por obra, Señor. Me comprometo a ayudarle a entender a mis hijos, Señor. Me comprometo a llevarlos a que oren cada vez más, a explicarles qué es la oración, por qué es importante la oración en nuestras vidas como familia, Señor. Ahí en tu lugar, dile, Señor, yo me comprometo, Dios, a vivir esto en mi vida, Señor. Me comprometo a enseñársela a mi familia y a mis hijos, Señor. Gracias, Padre eterno. En esta hora ponemos este tiempo, Señor. Rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, mi Señor Jesús, Dios, y gracias una vez más por tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo, Dios, haga lo que tenga que hacer en cada uno de nuestro corazón, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.